Hello, First Juniors. How are you today? Esta es la última parte de nuestro resumen. La clase pasada nos habíamos quedado en esta partecita, miren, de la unit number 3. Estuvimos trabajando con months, seasons, ordinal numbers, con la pregunta del cumpleaños, pero nos habíamos quedado hasta acá. Hoy nos queda que terminar la unidad 3 y la unidad 4 para poder hablar de present simple, ¿sí? Así que yo me voy a ir anotando. Present simple, ¿sí? Esto fue lo que estuvimos viendo en las dos unidades, en la 3 y en la 4. Por eso las vamos a trabajar juntas. El present simple nosotros lo usamos para dos cosas, ¿sí? Vieron que el verbo to be lo usamos para decir ser o estar, el verbo have got para decir tener, y el present simple lo usamos para describir dos cosas. Primero que nada, las rutinas, para contar qué cosas hago y qué cosas no hago generalmente en mi rutina, ¿sí? O en la rutina de alguien más. Y por otro lado, para hablar de facts. Los facts son hechos, son situaciones que siempre son verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, un fact puede ser que en Argentina las clases empiezan en marzo, ¿sí? Generalmente, y si todo sale bien, las clases empiezan en marzo. Es un fact, ¿sí? No es una rutina, sino que es un hecho, es una situación que siempre se da, que las vacaciones son diciembre, enero y febrero, y en marzo se comienza con el ciclo hasta noviembre o principios de diciembre, ¿sí? Así que esos serían los dos usos que le vamos a dar al present simple. Nosotros en esta página, en esta parte, se deben acordar porque están viendo acá, bueno, los textos y los calendarios con los que estuvimos trabajando. Esta parte de la unidad teníamos tres personajes, Lauren, Louis y Oliver, que nos cuentan la situación educativa en sus diferentes ciudades, ¿sí? Por ejemplo, Lauren vive en Alaska. Louis es de France y Oliver es de Australia, ¿sí? Y fíjense, sus calendarios son totalmente diferentes. ¿Qué estuvimos viendo acá? ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Cuándo terminan? ¿Qué tipos de breaks tienen? ¿Sí? ¿Qué periodos tienen de vacaciones? ¿Qué otra cosa? Los días a los que van a la escuela, en la estación en la que van y en la que no van, ¿sí? Nos estuvieron contando un poco sobre eso. Y luego estuvimos trabajando acá, que dice present simple, affirmative and negative, I, you, we, they. Esto es muy importante. Nosotros cuando hablamos de rutina, separamos los sujetos en dos grupos, ¿sí? Por un lado vamos a hablar de I, you, we y they, y por otro lado vamos a hablar de he, she y de it. Recuerden que separamos los grupos de sujetos porque en el primer caso, en este que tiene el número 1, digamos, todos se manejan de la misma manera, los verbos no tienen que modificarse, es bastante más simple que en el caso número 2, que es cuando tengo que hablar de los sujetos he, she, it, ¿sí? Que ya sabemos, tienen diferentes modificaciones y demás. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar trabajando con el número 1, es decir, con los sujetos I, you, we y they, ¿sí? Entonces vamos a poner uno. Lo vamos a pintar de green, porque era con el color que estábamos trabajando, ¿sí? Y vamos a hablar de estos sujetos. Si yo tengo que armar oraciones afirmativas sobre estos sujetos, puedo hacer los siguientes ejemplos. A ver, I get up, they go to school, we walk back home, you have breakfast. ¿Sí? Fíjense, I get up, yo me levanto, they go to school, ellos van a la escuela, we walk back home, ay que acá walk lo escribí mal, espérenme que lo voy a corregir. We walk back home es nosotros nos volvemos a casa caminando, ¿sí? O caminamos hacia nuestra casa. You have breakfast, vos desayunás. ¿Sí? Son todas oraciones en present simple y son todas de affirmatives. Ups, se me borró la palabrita affirmative. ¿Sí?
Son todas oraciones en afirmativo, o sea, son cosas que efectivamente sí hago en la rutina, ¿sí? Que las hago yo, que las hacen ellos o ellas, nosotros o nosotras, y vos o ustedes, ¿sí? Dependiendo de si el you es singular o plural. ¿Sí? Entonces, de esta forma funcionan las oraciones afirmativas. ¿Cómo las hago para crearlas? Bueno, tengo que poner un subject, es decir, un sujeto. Puede ser I, como puede ser they, we o you. En el caso de they puede aparecer 2 nombres o 3 nombres, ¿sí? En el caso de we puede aparecer la frase my family and I, ¿sí? Siempre que ustedes estén incluidos va a ser we. Y you, bueno, es como I, va a aparecer como I o you. Y además del subject, tenemos que tener un verb, ¿sí? Es decir, una acción, pero no cualquier acción. En este caso tenemos routine actions. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos hablando de la rutina. Nosotros un poquito más avanzados en la unidad 4 ya vimos que no solamente podemos trabajar con routine actions para la rutina, sino que también le podemos incluir acciones de tiempo libre o acciones relacionadas con la tecnología. ¿Sí? Pero por ahora vamos a dejar eso. Routine actions. Esto sería entonces para el caso de los affirmatives. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? A ver, negativas. En el caso de las negativas, son un poquito particulares porque necesitamos una palabra, un auxiliar, así se llama, un auxiliar, algo que nos ayude, que nos auxilie a pasar estas oraciones que tenemos acá arriba en negativo, ¿sí? Cuando tengo los sujetos, los voy a volver a escribir, aunque ya lo sabemos, ¿no? El sujeto I, el sujeto you, we y they. Tenemos un auxiliar para las oraciones negativas, que el auxiliar es don't, ¿sí? Es la palabra que me pone en negativa la oración. Si yo quiero decir yo me levanto, digo I get up, pero si yo quiero decir que yo no me levanto, first juniors, voy a decir I don't get up, ¿sí? Yo no me levanto. La segunda que dice they go to school, si la tengo que pasar a negativo, voy a decir they don't go to school. ¿Sí? Ellos no van a la escuela. We walk back home, si la tengo que pasar a negativo, digo we don't walk back home. ¿Okay? Y si tengo you have breakfast y la tengo que poner a negativo, voy a decir you don't have breakfast. Entonces, simplemente a la oración que ya teníamos en modo afirmativa, ¿sí? Si quiero contar algo que no hago en la rutina, que yo no hago, que ellos o ellas no hacen, que nosotros o nosotras no hacemos, o que vos o ustedes no hacen, entonces voy a usar don't, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la fórmula? Como teníamos acá subject y verb, ahora la fórmula que vamos a tener tiene una palabrita más. Voy a tener el subject. Luego voy a tener el don't, ¿sí? Que es la palabra que me ayuda a hacer la oración en negativo. Y después voy a tener el verbo, ¿sí? Que en este caso seguimos trabajando con routine actions, ¿sí? Así que esta sería como nuestra fórmula para saber, digamos, qué palabras son las que van en la oración, ¿sí? Vamos a, espérame que voy a borrar este don't. Y voy a correr un poquito esta fórmula para que te quede un poco más cómodo y más, ¿cómo se dice? Ordenado el resumen, ¿sí? Bien, hasta acá venimos bien, ya sabemos cómo pasar de afirmativo a negativo. Fíjense, vamos a avanzar un poquito más en el libro. Dice, vocabulary, routines and the time. Resulta que nosotros ya sabemos hacer oraciones, en donde tenemos un sujeto, es decir, una persona, un verbo, que en este caso son verbos relacionados con la rutina, pero también le podemos agregar the time, la hora, y hacerlo un poco más completo. Entonces le vamos a poner acá, vocabulary, routine actions, and the time. Vamos a empezar con las routine actions. Fíjense, son estas que aparecen acá en el libro.
Obviamente vos lo tenés en tu cuaderno digital, en Live, ¿sí? Pero hay algunas que están acá, perdón, que están en Live, pero que no están en este cuadrito. Fíjate, acá tenemos go to school by bus, have breakfast, do my homework, walk back home, have lunch, get up, watch TV, go to bed, have dinner, wash the dishes. ¿Sí? Pero hay algunas acciones como por ejemplo, have a shower, no está acá, ¿sí? Pero nosotros la vimos en live, que es bañarse. Espérame que le voy a sacar la mayúscula. Have a shower, ¿sí? Vimos get dressed, para decir vestirme, ¿sí? O me visto, la acción de vestirse. Y por ejemplo, take English lessons, ¿sí? Y acá en realidad English te lo voy a poner entre paréntesis, porque vos podés tomar clases de cualquier otra cosa. Por ejemplo, no tenés clases de inglés, pero tenés clases de francés, sería take French lessons. O por ejemplo, tenés clases de guitarra, take guitar lessons. O no sé, ¿qué otra cosa? Clases de baile, podés decir take dance lessons, ¿sí? Entonces lo de English lo pongo entre paréntesis, no es que vos lo tengas que escribir con paréntesis, sino que es para que sepas que en ese espacio tenés otras opciones para completar, ¿sí? Así que acá hay algunos verbos más, a vos te va a tocar el trabajito de fijarte en live qué otras acciones más de rutina vimos, ¿ok? Bien, entonces teníamos estas acciones de rutina, pero resulta que la oración nos estaba quedando un poco corta, ¿sí? Por ejemplo, si yo me vuelvo acá a estas oraciones, I get up, they go to school, we walk back home y demás, están como cortitas las oraciones, ¿viste? Están como que sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Nosotros ahora le podemos agregar algo más. Lo que se le puede agregar a esta oración es the time, la hora. Esto lo estuvimos viendo en live, yo acá no voy a ponerme a escribir minuto por minuto como lo hemos visto en el cuaderno digital, que tenés varias hojas específicamente sobre este tema, pero sí lo que voy a hacer es darte como una referencia. Cuando estemos trabajando con la hora, ¿sí? Siempre tenés que acordarte de dividir tu reloj, ¿sí? A la mitad, y saber que de un lado todos los minutos que aparezcan de un lado, vos los vas a decir con past, si es que están de este lado del reloj, y todos los minutos que estén del otro lado, los vas a decir con to, ¿ok? Entonces, para que tengas en cuenta, past es cuando decimos y. Por ejemplo, 3 y 5, 3 y 10, 3 y cuarto, 3 y 20, 3 y 25, 3 y media, ¿sí? Todas las digo con past. Pero cuando yo tengo que hablar del otro lado del reloj, ¿sí? Yo llegué hasta las 3 y media, ahora tengo que decir, tengo que hablar de la hora siguiente, ¿sí? Tengo que hablar de cuántos minutos me faltan para llegar a la hora siguiente. Entonces, de las 3 y media voy a pasar a las 4 menos 25, que sería quarter to 4, perdón, 25 to 4, 20 to 4, quarter to 4, 10 to 4, 5 to 4, 4 o'clock, ¿sí? Ahí llegamos a la hora en punto. Así que lo que yo te voy a anotar acá van a ser los horarios que tenemos cada 15 minutos, ¿sí? En punto se dice o'clock, ¿sí? Y 10, 5 past, y 5, perdón, 5 past, y 10, 10 past, y cuarto es quarter past, ¿sí? Y 20 es 20 past, y 25 es 25 past, y media es half past. Y para el otro lado seguimos con to. Menos 25, 25 to. Menos 20, 22. Menos cuarto, quarter to. Menos 10, 10 to. Menos 5, 5 to. Y por último, o'clock de nuevo. ¿Sí? Ahí ya le dimos la vuelta al reloj. Entonces, teniendo toda esta información de la hora, vamos a completar un poquito más estas oraciones, ¿sí? Resulta que cuando tengo la hora y le tengo que agregar, cuando tengo una oración y le tengo que agregar lo de la hora, tengo que poner una palabrita. La palabra es at, que significa a las,
¿sí? Para decir yo me levanto a las 10, eso es at. Entonces voy a decir I get up at 10 o'clock, ¿sí? O me quedo ahí colgado. O'clock. Yo quiero decir que ellos van a la escuela a la 1:45. Voy a decir they go to school at 1:45, ¿sí? Quiero decir que nosotros caminamos de regreso a casa a las 6:30. Voy a decir we walk back home at 6:30. Y si quiero decir que vos desayunás a las 8 de la mañana, voy a decir you have breakfast at 8 o'clock. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a hacer las oraciones un poco más completas, ¿sí? La hora también se puede usar en oraciones negativas, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, en la composición, cuando estás hablando de I, como para que te quede más completo, podés hacer una oración como esta. I don't go to school at 9 o'clock, punto. I go to school at 8 o'clock, ¿sí? Yo no voy a la escuela a las 9, voy a la escuela a las 8 en punto. Esto es re válido, esto es darle incluso como más nota, más punto, más importancia a esta parte de la composición, ¿sí? Así que si en algún momento lo podés usar, va a venir de 10, ¿sí? Dijimos entonces que usamos la palabra at para decir a las, pero la vamos a usar solamente en las oraciones de rutina, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo ejercicios donde tengo un reloj? Por ejemplo, estos que están acá. Me los voy a traer para este lado, ¿sí? Estos que están acá. Yo tengo que decir qué hora es en cada uno, pero no tengo que escribir una oración, ¿sí? Sino simplemente dar la hora. Yo no puedo llegar y decir en el primero, que son las 5 en punto, no sé si se alcanzará a ver en el video, yo te las voy diciendo. La primera dice que son 5 en punto. En el examen, si tengo un ejercicio como este, yo no puedo decir, no puedo decir 5 o'clock. Así, nada más. Porque esto está incompleto, ¿sí? Tampoco puedo decir at 5 o'clock, porque el at solo lo uso en las oraciones completas. ¿Qué es lo que tengo que poner en este caso? Acá tengo que decir it's, ¿sí? Re importante cuando estemos trabajando con la hora, pero con este tipo de ejercicios, en donde tenés el reloj y vos tenés que ir escribiendo la hora, usar la palabra it's para decir son las 5 en punto. En este caso que es 8:15, voy a decir it's 8:15, son las 8:15, ¿sí? It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Y en esta que es 3 menos cuarto, voy a decir it's 2:45. Así que cuando te encuentres con este tipo de ejercicio, por favor, no te olvides que en este caso usamos it, ¿sí? No usamos at. Bien, bueno, ejercicios de la hora como este hemos hecho mucho, los hemos practicado con el reloj, ¿sí? No pierdas el reloj ese que hiciste, tipo una manualidad, porque lo vas a seguir usando seguramente el año que viene y te sirve incluso a vos para poder hacer tus propios ejercicios y practicar con él, ¿sí? Bueno, estuvimos trabajando con algunas preguntas. Acá tenemos, no sé si se acuerdan de este texto, Go International, ¿sí? En el que teníamos dos personas, Mayra, Akil, y nos contaban un poquito sobre su typical school day, ¿sí? En este caso, Mayra nos cuenta sobre La Paz, en Bolivia, y Akil nos cuenta sobre Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, antes de empezar a leer estas preguntas, viste que nosotros acá trabajamos con affirmative y con negative. Nos queda ahora trabajar con las questions, ¿sí? Con las preguntas. Así que vamos a anotar entonces acá questions.
Resulta que en inglés, viste que cuando trabajamos con el verbo to be, estuvimos viendo que habían preguntas que eran yes, no questions y WH questions. Preguntas del tipo yes, no y preguntas del tipo WH. ¿Sí? Cuando trabajamos con la rutina, también hacemos esta diferencia. Por un lado, las yes, no questions, y por el otro, las WH questions. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cada una. Espérame, vamos a correr esto. Ahí está, sí, nos queda más cómodo, más prolijo. Fíjate la entrevista que le hacen a Mayra. Do you go to school 5 days a week? Do you get up early? What time do you start classes? What time do you finish school? Do you go back home by bus? ¿Sí? Tenemos dos tipos de pregunta acá. Las yes, no questions, que sería la primera, la segunda y la última. Y dos WH questions, que son la tercera y la cuarta. Vamos a poner de ejemplo la primera, en las yes, no questions. La primera pregunta dice lo siguiente. Do you go to school 5 days a week? ¿Sí? Esta es una pregunta, cualquiera de estas que están acá, que puede entrar en el examen, ¿sí? Así que practica hacerle las respuestas a cada una. Do you go to school 5 days a week? Me está preguntando a mí. Yo tengo que responder con I. Y dijimos que teníamos dos posibles formas. Una con yes y una con no, ¿sí? Pero no solamente puedo responder yes o no. Para decir que sí voy a la escuela 5 días a la semana, voy a decir yes, I do. Y si quiero decir que no, no, I don't. ¿Sí? Fíjate que acá la respuesta de la chica es más larga. Yes, I do. I go to school from Mondays to Fridays. Hizo una aclaración, pero antes de hacer la aclaración, contestó yes, I do. ¿Sí? Yo no te voy a pedir que aclares como acá. Yo solamente quiero estas respuestas. Yes, I do o no, I don't. Y no le agrego nada más. ¿Sí? Esto lo estuvimos charlando en el último Zoom que tuvimos, y es que las yes, no questions se caracterizaban por ¿qué cosa? Se caracterizan por tener lo que nosotros en inglés le decimos short answers, que son respuestas cortas. ¿Ok? Así que, do you go to school 5 days a week? Dos posibles respuestas, yes I do o no I don't, para cuando te toque responderlas a vos. Y, por ejemplo, do you get up early? ¿Te vas a dormir? No, perdón, ¿te levantas temprano? También dos posibles respuestas. Yes, I do o no, I don't. Y nada más. ¿Ok? Nada más. Ya con eso la respuesta va a estar genial. ¿Qué pasa con las WH questions? Fíjate, what time do you start classes? Vamos a escribir. What time do you start classes? ¿A qué hora empezás las clases? ¿Puedo responder con yes o con no? ¿A qué hora vas a la escuela? ¿A qué hora empezás las clases? Sí. No se puede. No se puede responder con yes o con no, ¿sí? Por eso es de otro tipo de pregunta. Acá lo que estoy buscando es una long answer, es una complete answer. Es decir, una respuesta completa. Eso implica una oración un poco más larga. Acá me está preguntando a qué hora, entonces yo tengo que responder a qué hora. I start classes at 8 o'clock. ¿Sí? Yo empiezo las clases a las 8 en punto. ¿Qué otra? What time do you finish school? Vamos a hacer esa otra. What time do you finish school? ¿A qué hora terminas la escuela? Esto tampoco la puedo responder con yes o con no.
¿sí? Acá tengo que hacer una oración completa. I finished school at 5:30, por ejemplo. ¿Sí? Así que recordá esto, que las preguntas pueden ser del tipo yes, no, ¿sí? Y se van a responder con yes o con no, es decir, con short answers, o WH questions, ¿sí? Que son preguntas que tienen respuestas más completas. ¿Ok? Bien, ahí trabajamos entonces lo que es questions. Pero hasta acá seguimos trabajando con estos sujetos. I, you, we, they. Nos falta ver qué es lo que pasa con he, she, it. Y para eso vamos a pasar a la unit number 4. A ver, acá. Antes de ver específicamente qué pasa con you, we y they, fíjate que acá tenemos unas nuevas palabras de vocabulary, ¿sí? Así que vamos a poner Unit 4, Vocabulary. Espérame que le voy a cambiar el color de la letra para que se vea bien. Vocabulary, ¿qué trabajamos acá? Free time activities. Estos son acciones, verbos relacionados con el tiempo libre, ¿sí? Fíjate que acá todos estos vos los podés incluir cuando estés describiendo una rutina, porque en la rutina hacemos cosas rutinarias, pero también hacemos cosas en nuestro tiempo libre que no siempre son tan rutinarias o que son tan estrictas, ¿sí? Porque son de tiempo libre. Entonces, fíjate las que vimos. Vimos listen to music. A ver, vamos a irlas marcando. Vimos listen to music, play video games, go to the cinema, go for a burger, go to the club, watch TV, play football, meet friends. ¿Sí? Entonces, vimos estas acciones de tiempo libre. No te olvides de fijarte en live cuando trabajamos con esto, qué otras acciones vimos, porque vimos un par más, así que no te olvides de incluirlas en tu resumen. Bien, trabajamos con este texto de What's your favorite day of the week, ¿sí? Y Paul, Nicole, Jeff, Kathy y Pam nos fueron contando sobre sus días favoritos y qué cosas hacían en estos días favoritos. Pero fíjate que ya no hablo de I. Ahora empiezo a hablar de he, she, and it. Así que vamos a poner, espérame que me quiero fijar de qué color estaba. Acá, con bordó. Vamos a hablar del punto número 2, que es la rutina cuando ya no tengo I, you, we o they, sino que ahora tengo he, she o it. Ok, bien. Veamos el caso afirmativo. En las oraciones afirmativas, ¿te acordás que yo decía esto de acá? I get up, they go to school, we walk back home, you have breakfast. Bueno, mira. Esto pasaba con I, they, we, you. ¿Qué es lo que pasa con he, she, it? Yo no puedo decir he gets up. Esta oración está incompleta porque digo el levantar. Yo necesito decir él se levanta. ¿Sí? Y para hacer eso, para modificarlo al verbo, ¿sí? Le tengo que hacer algunos cambios. En este caso, le voy a tener que agregar una S. He gets up, ¿sí? At 10 o'clock, por ejemplo. ¿Qué pasa con they go to school? Yo quiero decir que ella va a la escuela. She go to school es incorrecto. A go le tengo que hacer una modificación y la modificación es she goes to school. We walk back home, yo quiero decir que él se vuelve a la casa caminando. Se voy a decir, si digo he walked back home, es incorrecto. Acá me falta algo. Lo que me falta es la S en walks. Y por último,
you have breakfast, si quiero decir que ella desayuna, no puedo decir she have breakfast, porque está incorrecto. Lo correcto acá sería decir she has breakfast, ¿sí? Así que vamos a borrar esto que era para hacer la comparativa, ¿sí? Así nos quedarían las oraciones en affirmative, ¿ok? A los verbos en las oraciones afirmativas, es decir, a las acciones que tenemos en las oraciones afirmativas, las tengo que modificar, ¿ok? Nosotros estuvimos viendo las reglas para modificar los verbos. Trabajamos con 5 reglas, ¿sí? Veamos la regla número 1. La regla número 1 dice que a la mayoría de los verbos le tengo que agregar ese. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el verbo, por ejemplo, get up, me va a quedar gets up, ¿sí? Gets up. Y si yo tengo el verbo walk back home, y estoy hablando de un he, she o it, este me va a quedar walks back home, con una S. Esto dice como regla general, que a la mayoría les pasa eso. Lo que pasa es que tenemos excepciones, ¿sí? Verbos que no siguen esta regla y que siguen otras. Entonces vamos a ver qué otras reglas tenemos. La regla número 2 dice que si el verbo termina en o, sh, ch, x o ss, le tengo que agregar no solamente la S, sino que ahora una ES. Entonces, en verbos como go to school, me va a quedar goes to school, ¿sí? Así, con ES. Y en el verbo, por ejemplo, do homework, me va a quedar does homework. Y le agregué ES. O en el verbo, por ejemplo, wash the dishes, lavar los platos, me va a quedar washes the dishes. ¿Ok? ES. Bien, vamos a ir haciéndole un cuadrito a las reglas para no perderlas. Primera regla, a la mayoría le agrego S. Segunda regla, si termina en alguna de estas, le tengo que agregar ES. Bien, seguimos. Regla número 3. Tercer regla. Third rule. La tercera regla dice que si el verbo termina en la combinación de 2 letras. ¿Cuáles son esas letras? Consonante más Y, ¿sí? Lo que tengo que hacer es sacar la Y y agregar IES. Si el verbo termina en la combinación consonante más Y. ¿Qué verbo conocemos nosotros que termina en esa combinación? El verbo study, estudiar. Termina en Y y termina en la combinación D más Y. La D es una consonante, por lo tanto me dice, bueno, sacás la Y y le pones IES. Y me queda studies. ¿Ok? La regla número 4 es parecida a esta regla. Lo que hace es modificar un poquito el tema de la combinación, ¿sí? Yo puedo tener la combinación consonante más Y, pero también puedo tener la combinación vocal más Y. Entonces, si el verbo o la acción termina en la combinación vocal más Y, en este caso no pasa nada. No saco la Y, la dejo y le agrego S. ¿Qué verbos conocemos de esta regla? Bueno, el verbo play football, por ejemplo, me va a quedar plays
football. ¿Ok? Le agregamos solamente la S. Fíjate que la Y se la dejo. Vamos a marcar entonces la regla número 3, acá, combinación consonante más Y, y regla número 4, combinación vocal más Y. Nos queda una última regla, y esta última regla solamente aplica para un verbo. Un solo verbo entra en esta categoría. Esta regla habla de los verbos irregulares. Vamos a ponerle verbo irregular porque es uno solo. El único verbo irregular que tenemos en este caso es el verbo have, ¿sí? Cuando yo diga, por ejemplo, have dinner, y estoy hablando de un he, un she o un it, lo que voy a hacer es modificar el have por has, ¿sí? Has dinner. Y por ejemplo, si tengo have a shower, me va a pasar lo mismo. Has a shower, ¿sí? Nosotros decimos que es un verbo irregular, ¿por qué? Porque cambia su forma. Fíjate que las otras solamente era agregarle o sacarle alguna que otra letra. En este caso, el verbo cambia por completo, ¿sí? Entonces, estas 5 reglas son las reglas para modificar los verbos cuando. Cuando tenga he, she, it en oraciones afirmativas. Todavía no nos fuimos de las afirmativas, ¿sí? Así que cuando tengo oraciones afirmativas, me va a pasar esto. Cualquiera de estas reglas. Bien, vayamos a ver qué es lo que pasa ahora con las oraciones negativas. Negative. Resulta que cuando tenía I, you, we o they, en una oración negativa, nosotros le agregábamos don't, ¿sí? Y de esta forma la pasábamos a negativo. Yo me voy a copiar esto y me lo voy a traer para acá para que lo podamos comparar, ¿sí? I don't get up, they don't go to school, we don't walk back home, you don't have breakfast. Lo que pasa es que cuando tengo he, she, it, necesito buscar otro auxiliar. No puedo usar don't. En este caso, entonces, voy a usar el auxiliar doesn't, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir que ella no se levanta, lo voy a decir de la siguiente manera. She doesn't get up. Y fíjate que no dije she doesn't gets up, ¿sí? ¿Por qué? La S se la saqué. Se la saqué porque entonces ahora está acá, mira. Acá tengo la S. She doesn't get up. A ver, le voy a cambiar otra letra para que se vea mejor. ¿Ok? Entonces todas las reglas que vimos recién van a dejar de funcionar cuando tenga que escribir una oración en negativo, cuando tenga que contar algo que él, ella o, por ejemplo, algún animal no hace. ¿Sí? Entonces, si quiero decir que él no va a la escuela, voy a decir he doesn't go to school, ¿sí? Y no puse ES acá, porque la ES ya está en el doesn't, ¿sí? La cuota de presente simple, digamos, que es lo que le agregaba a esa S al verbo, ya la tiene doesn't, entonces no la tengo que volver a usar. Bien, ¿qué pasaría con we don't walk back home? Yo quiero decir que ella no se vuelve caminando. Voy a decir she doesn't walk, walk back home, ¿sí? Y la S de walk, de walks, está ahí. Y si quiero decir que él no desayuna, no puedo decir he doesn't has breakfast. No puedo. Ahora voy a decir he doesn't have breakfast. ¿Ok? Así me van a quedar entonces las oraciones negativas. Me voy a volver a borrar estas porque eran solamente para compararlas, ¿sí? Y tenés que acordarte que en las oraciones negativas el verbo, es decir, la acción, no se modifica, ¿ok? A nosotros nos quedó que ver el tema de las preguntas cuando tengo he, she, it, ¿sí? Lo vamos a trabajar el año que viene, no te hagas ningún problema por eso ahora. Así que solamente hemos visto afirmativo y negativo, ¿sí? Para he, she, it. Otra cosa que trabajamos en esta unidad
fue el vocabulario relacionado con technology, ¿sí? Así que vimos actions sobre technology. ¿Cuáles fueron esas acciones con las que trabajamos? Bueno, vimos take and send photos, send messages, watch TV, watch videos on YouTube, chat online, do research, download music, post comments, or post photos, ¿sí? Todas acciones relacionadas con tecnología, ¿por qué? Porque necesitamos de algún dispositivo y de internet para poder realizarlas. Y cuando estuvimos trabajando con esto, con estos verbos con estas acciones, digamos, de tecnología, estuvimos viendo este texto de Tech Age Teens, en el que teníamos a Connie, Dylan, Emma, Justin, Maxi y Goldie, y nos contaban con qué frecuencia realizaban cada una de estas acciones. No solamente con qué frecuencia, que eso lo vamos a ver ahora, sino también que nos contaron los dispositivos que tienen para poder hacer estas acciones, ¿sí? Porque necesito algunos dispositivos como por ejemplo una TV, un smartphone, laptop, computer, tablet, iPad, ¿sí? Estuvimos viendo diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes elementos, ¿sí? Objetos con los que puedo hacer cada una de estas acciones. Pero eso no fue lo único que trabajamos acá, sino que en esta parte estuvimos trabajando con los adverbios de frecuencia. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Vamos a anotarlos de este lado, acá. Vamos a poner adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia son unas palabritas que las vamos a anotar acá, son always, usually, often, sometimes y never, que se usan para describir con qué frecuencia se realiza una acción en la rutina. ¿Sí? Entonces, describen con qué frecuencia se realiza una acción en la rutina. Fíjate que nosotros armábamos oraciones con sujeto y con verbo. Fíjate, me voy un cachito para atrás. Acá, I get up o she gets up. Después le empezamos a agregar la hora. I get up at 10 o'clock. She gets up at 10 o'clock. Y a esta oración la puedo hacer incluso un poco más completa, porque ahora puedo decir con qué frecuencia me levanto a las 10 de la mañana, ¿sí? Porque no todos los días nos podemos levantar a las 10 de la mañana. Capaz que tenemos días en los que hay que levantarse más temprano o días en los que nos podemos dar el gusto de levantarnos más tarde. Entonces, para eso nos van a ayudar los adverbios de frecuencia, para que no nos quede todo como en la misma categoría, como que todas las acciones de las rutinas las hago todo el tiempo. ¿Sí? Sí, y como que todas duran la misma cantidad de tiempo. No, vamos a usar los adverbios de frecuencia para describir con qué frecuencia realizo esas acciones de la rutina. Y me van a dar como resultado oraciones más completas. ¿Sí? Cuando tengo always, es porque estoy representando el 100% de las veces. Es decir, siempre. Usually es el 75% de las veces, es usualmente. ¿Sí? Often es el 50% de las veces, a menudo. Sometimes es el 25% de las veces, es decir, pocas veces. Y never es el 0% de las veces. Eso quiere decir nunca, que no lo hago nunca. Entonces, nosotros empezábamos diciendo I get up, luego lo cambiamos por I get up at 10 o'clock, y ahora me puedo dar el lujo de decir la oración un poco más completa. I sometimes get up at 10 o'clock. ¿Sí? Y fíjate qué completa que me queda ahora la oración. ¿Sí? Los adverbios de frecuencia se pueden usar con todos los sujetos. ¿Sí? No importa si tengo I, you, we, they, he, she, it.
A todas las oraciones le puedo agregar un adverbio de frecuencia, ¿sí? Y de la misma manera, el adverbio de frecuencia se agrega entre el sujeto y el verbo. Así que voy a tener subject, luego voy a tener el adverbio de frecuencia, y luego voy a tener la acción de la que estoy hablando, ¿sí? El verbo. Entonces puedo decir, I get up, I sometimes get up at 10 o'clock, pero también puedo decir, she usually gets up at 10 o'clock. Y algo que quiero que quede claro, que fue uno de los errores que vi que se repitió mucho, es que si yo tengo que escribir una oración con he, con she, con it, y le tengo que agregar un adverbio de frecuencia, tenés que acordarte que al verbo igual hay que modificarlo. Igual tengo que seguir diciendo gets up, ¿sí? No importa que le haya puesto un adverbio de frecuencia, igual sigue funcionando esta regla, ¿sí? Cuando estoy hablando en oraciones afirmativas, porque recordá, los adverbios de frecuencia los usamos en oraciones afirmativas. Y antes de que terminemos con los adverbios de frecuencia, tenemos una pregunta, ¿sí? Vimos nuestra última pregunta del año, que es una WH question. La pregunta es, how often do you... Y acá pongo puntos suspensivos porque puedo preguntar por cualquier acción. ¿Con qué frecuencia haces tal cosa? Por ejemplo, si yo te quiero preguntar, ¿con qué frecuencia mandás fotos, ¿sí? En las redes sociales? How often do you send or do you post photos on Instagram, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tan frecuentemente posteas fotos en Instagram? Entonces puedes decir I, y yo te voy a poner entre paréntesis porque es un ejemplo, I sometimes post photos on Instagram, ¿sí? O por ejemplo, vamos a hacer otra pregunta más. Si yo quiero saber con qué frecuencia te levantas temprano, entonces te voy a preguntar de la siguiente manera. No me deja cambiar el color. Bueno, how often do you get up early? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia te levantas temprano? Entonces vos podés responder I never, por ejemplo, get up early. ¿Ok? Bueno, First Juniors, con esto llegamos al final de nuestra revisión del examen, ¿sí? Con esto hemos visto absolutamente todo, hemos revisado todo lo que hemos visto durante el año. Algo que no revisamos acá, pero que sí he trabajado muy particular con cada uno y cada una de ustedes, han sido las composiciones, ¿sí? En este examen, en el examen final, puede tocar cualquiera de las dos composiciones. La composición en la que tienen que describir su propia rutina, ¿sí? Usando I, o una composición contando la rutina de alguien más, ¿sí? De algún familiar. Algo que les quiero dejar acá como en mayúscula y con la letra muy, muy grande, es que se acuerden que la composición se divide en párrafos. La composición se divide en párrafos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener 5 párrafos en cada una de las composiciones, ya sea la composición de I como la composición de he, she o it. La tengo que dividir en párrafos. ¿Y qué palabras son las que me ayudan a separar en párrafos la composición? Bueno, las palabras que me ayudan a separarlas son las siguientes. In the morning, ¿sí? In the afternoon, in the evening, at night. Se los recuerdo porque esto sigue teniendo errores cuando ustedes hacen la composición. Hacen la composición, pero no me dicen en qué momento del día hacen cada cosa. Y los momentos del día, ¿sí? Los moments o los parts of the day, es lo que justamente me ayuda a organizar mi texto en párrafos, ¿sí? Así que por favor les voy a pedir que no se olviden de usarlo en la composición.
Así que bueno, First Juniors, la verdad que no me pude despedir de ustedes en vivo, digamos en Zoom, porque nos tocó un día de viento, un día que no teníamos luz, que los dispositivos no funcionaban, que no teníamos internet, estábamos complicados, la verdad. Pero bueno, quería agradecerles por este año que fue tan difícil, tan complicado, y que a pesar de eso ustedes han trabajado, han participado, han colaborado, han participado de todas las actividades que les he propuesto, algunos por ahí un poco más, algunos por ahí un poquito menos. Trabajamos poquito el tema de la pronunciación, pocos se animaban a grabar los audios y enviarlos, ¿sí? Esto, no se preocupen que ustedes están en First Juniors y el año que viene lo van a poder practicar. Seguramente cuando volvamos a las clases, lo vamos a poder practicar mejor en el aula. Así que agradecerles a ustedes por eso, agradecerles a las familias por el apoyo, por acompañar, por ser intermediarios muchas veces entre ustedes y la clase conmigo, por prestarle algún dispositivo, por tener que facilitar su celular, su compu o lo que fuera para que ustedes puedan tener las clases, así que gracias a ellos también. Y bueno, les recuerdo entonces, First Juniors, el examen es el martes 15, ¿sí? Les voy a pedir, obviamente se los voy a decir esto antes del examen, el examen va a ser por live, van a tener un cuaderno que diga examen final, con las hojitas y los ejercicios, las actividades todas cargadas por audio, pero les voy a pedir que por favor, de manera obligatoria, les saquen captura de pantalla a los ejercicios, ¿sí? Porque no sabemos cuándo la página decida funcionar mal, y en una de esas se puede borrar alguno de los ejercicios y este es el examen final, ¿sí? Así que por favor les voy a pedir que le saquen fotos o captura de pantalla a los ejercicios antes de ponerle terminar a la página y me los vayan enviando a medida que van avanzando con el examen, ¿ok? Bueno, First Juniors, hasta acá entonces la última clase. Espero que este resumen les haya ayudado, les haya servido, que puedan completar los resúmenes que ya tienen. Y nos conectamos entonces el martes para el examen. Goodbye.